doctor. Ahora es momento de pasar a las preguntas para abrir espacio al diálogo y para ello le otorgo el micrófono a la maestra Arriaga, por favor. Muchas gracias. Pues regresando nuevamente con este tema tan interesante que a todos nos apasiona, me gustaría, igual si gusta regresar, licenciado Tejada, pues a esta aterrizaje de la definición del derecho a la cultura que nos ofrece la Observación General 21, que creo que nos da muchas luces para poder tener como que una definición común a través de la cual podamos presentar las siguientes respuestas a unas preguntas que hemos previamente preparado para detonar este diálogo. Así que me permito dar la lectura a las preguntas y después, si gustan, continuamos con el tema. ¿En qué medida el pleno ejercicio de los derechos culturales puede constituir el marco general para avanzar en la garantía del conjunto universal de libertades y derechos sociales, además de mejorar el cumplimiento transversal del principio de igualdad y no discriminación? ¿Cuál es la relevancia de la implementación de competencias interculturales para la protección a la diversidad cultural y la plena realización de los derechos culturales? ¿Cuáles serían algunas estrategias prioritarias para impulsar el derecho a la cultura que los estados deberían tener presente en la agenda de política pública después de este proceso de pandemia? ¿Qué acciones coadyuvarían a mejorar el posicionamiento del derecho a la cultura en las estrategias de desarrollo nacionales e internacionales de cara al avance de la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Adelante, licenciado Tejada. Muchas gracias. Bueno, son preguntas muy profundas. Yo rápidamente voy a empezar por el final. En cuanto a este tema de las estrategias, ¿qué estrategias se pueden adoptar para garantizar el derecho a la cultura? Y de ahí voy a tratar de hilar hacia las primeras preguntas. Yo creo que una estrategia necesaria em, eh, sería poder posicionar a la diversidad cultural y a lo cultural, poder posicionarlo em, de manera que prácticamente cualquier proyecto, cualquier acción, cualquier política pública, tuviera casi una especie como de checklist cultural, ¿no? Creo que aún no se ha llegado a entender cómo la integración de lo cultural en lo público, ¿no? En la definición de la identificación, la definición de los problemas de la agenda pública y del planteamiento de las soluciones, integrar lo cultural en ese proceso, aún no se ha explotado la cantidad de posibilidades que puede ofrecer esa integración, ¿no? Y que puede ir desde por ejemplo, una de los temas que nosotros siempre hemos visto en la agenda, desde la propia Agenda 2030, en los ODS, por ejemplo, la integración de las lenguas indígenas, por ejemplo, sería prioritario, sería fundamental para la implementación de la Agenda 2030, por ejemplo. Hay un caso en el Centro de las Artes Indígenas, allá en el Totonacapan, con los totonacas. Han hecho ellas y ellos han hecho un ejercicio de lectura propia de los ODS, por ejemplo, ¿no? Y esa lectura propia, pues ha pasado por su propia, su propia cultura, ¿no? Entonces, las relaciones que han establecido entre los ODS, las prioridades que han encontrado en los ODS, pues
son diferentes a la lectura tradicional de los ODS, pero son una visión que sí les es lógica desde desde su propia cultura y desde su propio territorio. Entonces, por ejemplo, esa integración de lo cultural en cualquier tema de agenda pública, creo que sería una estrategia muy, muy importante y que elevaría el grado de eficacia y de eficiencia de los programas y de los proyectos de intervención y de desarrollo sostenible. Em, los derechos culturales son fundamentales para hacer realidad el principio de igualdad y no exclusión. Son fundamentales. Por ejemplo, una de las, de las, de la, del- una de los mitos o paradigmas negativos que tiene la cultura, por ejemplo, es esta concepción, hablaba yo al principio de estas múltiples definiciones de la cultura, ¿no? Que coexisten al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, una definición que sigue muy presente es esta definición, por ejemplo, de que la cultura es propia de sociedades y grupos eh, 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 avanzados, por ejemplo, ¿no? Y que grupos que no se consideran avanzados no lo poseen, ¿no? Y entonces la cultura es como este bien que se tiene que llevar a personas que no la tienen, ¿no? Es una forma de concebir que excluye de inmediato, ¿no? Pero que además elimina elimina de golpe, elimina la posibilidad que tienen los propios grupos y las propias personas de imaginar por sí mismas su propio mundo y su propio futuro, así de nada más por considerar a la cultura como una cuestión de supremacía o como una cosa de elevación de algo, ¿no? Ya sí, tan solo esa concepción elimina la posibilidad que tienen los grupos y las personas de poder imaginar su propio futuro, su propio contexto. Entonces, ahí se puede ver cómo la relevancia que puede tener la integración de lo cultural en todo esto. Muchas gracias. Ahora le cedo el micrófono al doctor González, por favor. En particular voy a referirme al desarrollo de competencias interculturales, porque a partir de la evidencia empírica que hemos acumulado, por ejemplo, a través del estudio hecho con pilotaje en México-Colombia, se pone en evidencia la imperiosa necesidad de avanzar en el establecimiento de condiciones para el reconocimiento del derecho a la diversidad cultural, que va de la mano del derecho a la no discriminación. Y la pregunta que surge de inmediato es, ya con la evidencia empírica, ¿cómo podemos avanzar en la solución de los frecuentes problemas que se encuentran en la vida cotidiana, en la interacción entre diferentes grupos culturales? Y una de las respuestas al respecto tiene que ver con el desarrollo de competencias específicas de interculturalidad, es decir, de competencias que permitan en el proceso educativo de larga duración, es decir, me refiero a la educación para toda la vida, de atender las fuentes de la discriminación, que tiene que ver con los estereotipos, que tiene que ver, por ejemplo, con la manera como es concebida en la vida cotidiana habitualmente la cultura, que ya ha sido expresada por el licenciado Tejada, es decir, la concepción de alta cultura, baja cultura o la oposición entre civilización y barbarie. En este caso en concreto, la línea de trabajo que nosotros hemos venido desarrollando en la Cátedra UNESCO Diálogo Intercultural tiene que ver con la propuesta desarrollada por la sección de Diálogo Intercultural de la UNESCO desde 2009
en el sentido de avanzar precisamente en la comprensión, la explicitación de qué es una competencia intercultural y cómo desarrollarla. Sobre esto, entonces, la UNESCO mismo ha desarrollado dos grandes etapas, una primera de conceptualización de competencias interculturales y ya una más reciente de operacionalización, que tiene que ver entonces con la identificación de una estrategia para el desarrollo de las competencias interculturales, que ha sido contenida entonces en la propuesta elaborada para la UNESCO por Darla Deardorff de la Universidad de Duke en Estados Unidos, y que fue objeto de un pilotaje en 5 partes del mundo para dar como resultado el Manual para el Desarrollo de Competencias Interculturales. Por nuestra parte, como cátedra UNESCO de Diálogo Intercultural, entendemos que no solamente basta con aplicar lo propuesto en el Manual de Desarrollo de Competencias Interculturales de la UNESCO, que se enfoca específicamente en el desarrollo de una competencia del ser, que es aquella que se define como escuchar sin juzgar, para poder comprender a los otros, a las otras, sino que además es necesario avanzar también en el desarrollo de competencias desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista pragmático. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista cognitivo, es muy importante identificar cuáles son las grandes problemáticas que tienen relación con la interculturalidad, con el diálogo entre culturas. Y en ese sentido, nuestra cátedra UNESCO ha identificado 6 grandes problemáticas que han sido objeto entonces de formulación de módulos específicos para avanzar en el desarrollo de competencias cognitivas, es decir, conocer a fondo una problemática como por ejemplo la de desarrollo sostenible o la de ciudadanías interculturales. ¿Verdad? Con esto lo que estamos haciendo entonces es mejorando nuestro nivel de conocimiento respecto del diálogo entre culturas. Y por último, y como piedra de toque de todo este asunto, tiene que ver con las competencias pragmáticas, es decir, las competencias para hacer. Recapitulo entonces, competencias del ser, por supuesto, fundamentales, y particularmente esta de escuchar sin juzgar, ¿no? Escuchar para comprender. Segundo, competencias cognitivas, pero todo esto nos lleva a competencias para hacer y convivir juntos. Y en ese sentido, entonces, es que desarrollar competencias interculturales nos permite entonces poner en funcionamiento el derecho a la participación, el derecho a la justicia, el derecho a la información en proyectos de intervención y acompañamiento específicos con comunidades y en territorios específicos. Entonces, el desarrollo de competencias interculturales, como cualquier otro tipo de competencias en particular, se orienta por estos elementos de teoría del currículo, por diseño instruccional, de concepciones sobre lo que es la educación, y en este caso la educación permanente o educación para toda la vida. Gracias, doctor. Comparto con ustedes esta visión tan amplia de que tenemos que valorar a cada una de las personas y colectivos como entes que pueden expresarse en toda su humanidad, ¿no? Que pueden construir a través de diferentes expresiones su propia cultura. Y es importante también pensar en que no se trata solamente de un convivir pasivo, ¿no? Sino más bien abrirnos a conocer las otras culturas y poder entablar un diálogo y, ¿por qué no?, hasta admirar lo que los demás también tienen. Entonces creo que hasta a eso deberíamos ir avanzando como humanidad para poder conseguir verdaderamente un mundo más igualitario. Y nosotros vemos la relevancia tan importante que es el valorar a la cultura como todo un derecho, ya que es tan transversal. Tan solo el ejemplo pandemia nos puede marcar cómo todos los ejes, a pesar de no estar tan relevados, por ejemplo, fue muy sobresaltado el derecho a la salud. Sin embargo, nosotros también sabemos que la misma salud tiene una interpretación muy particular dentro de cada una de las comunidades. La situación que nos dejó el no poder tener este derecho a la circulación libre, a la reunión,
y el derecho mismo a la información. Entonces, creo que, bueno, sin dejar de mencionar el derecho al uso de los descubrimientos y avances científicos y tecnológicos, ¿no? Entonces, por eso es que la relatora de los derechos a la cultura en 2021 marcaba mucho énfasis en que no podemos echar atrás los presupuestos y todas aquellas situaciones por considerar que la cultura no es tan relevante. Bueno, creo que hemos terminado con el tiempo, así que continuamos para poder cumplir con nuestra agenda. Muchas gracias, maestra, y a cada uno de los ponentes. Ahora pasaremos a las preguntas y respuestas de la audiencia, por lo que le cedo el uso de la voz a mi compañera María Fernanda Flores. Muchas gracias, compañera. Muy buenos días. Con el propósito de cumplir con nuestro programa y por cuestiones de tiempo, me permitiré solo dar lectura a 2 o 3 preguntas que tan amablemente han realizado a través del chat. Como primera pregunta tenemos, en estos diálogos interculturales de los derechos culturales y las nuevas ciudadanías, ¿no estarían destacadamente los movimientos de los migrantes, refugiados y desplazados forzosos que se dan en el mundo y particularmente en nuestra región latinoamericana? Como segunda pregunta, tenemos, ¿cuáles son los aspectos culturales e interculturales más afectados durante el tiempo de pandemia que deberán de ser trabajados para mantener la paz y el diálogo entre los pueblos? Para dar respuesta a estas preguntas, nos gustaría escucharlos según el orden de la intervención en la mesa. Comenzamos con la maestra Arriaga, por favor. Sí, sin duda, esta situación de la migración pues se ha agudizado más en este tiempo actual y nosotros no podemos dejar de pensar que ya de por sí el hecho de que antes los países y sus habitantes convivían entre ellos y además a veces sin la tolerancia importante que requiere estas competencias que nos comentaba el doctor González, hacían difícil la convivencia, pues más aún plantear estos escenarios para los que más han presentado contextos de vulnerabilidad, creo que no podemos mantenernos al margen, sino que más bien tendríamos que trabajar tanto como academia, como desde aquellas personas tomadoras de decisiones para considerarlos como parte importante de la población. También es importante la segunda pregunta. Las cuestiones más relevantes. Bueno, como les digo, la recomendación de la relatora especial apunta hacia muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, me pareció muy, muy interesante el plantear un fondo internacional de cultura, ¿no? Que también está propuesto por la UNESCO y lo retoma. Y por otro lado, un plan universal de cultura. Yo creo que estos serían unas de las grandes estrategias que sí podríamos darle seguimiento y que serían muy útiles para empujar el derecho a la cultura tanto en nuestra región como en el mundo. Muchas gracias, maestra. Le cedo el uso de la voz al licenciado Tejada. Bueno, sí, yo estoy muy de acuerdo también con la maestra. Me parece que es muy, muy importante como ella hace la relación con lo que mencionaba también el doctor de las competencias de interculturalidad en el tema de la migración, los refugiados y los desplazados forzosos. Una de las cuestiones, por ejemplo, que se puede pensar es la gente que migra, la gente que va de un sitio a otro, viene cargada de historias, viene cargada de conocimientos, viene cargada de habilidades, Entonces, por ejemplo, propiciar encuentros entre las comunidades a donde llegan y estas personas a través del cual puedan, por ejemplo, ir contando las historias, no solo su historia de como migrantes o como refugiados, sino también sus historias previas a ello, todo el paquete de herencia histórica del que son poseedores, ¿no? Y poseedoras, todo eso permitiría establecer tipos de relación con las comunidades a donde llegan distintas
a solo la de la mirada de quien llega de lejos y no es requerido, no solo viene a consumir lo que es propio, viene a quitar, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la integración a través del desarrollo de competencias de interculturalidad, pero esta integración y este diálogo entre comunidades de acogida y las personas migrantes refugiadas desde lo cultural y desde el bagaje cultural y los conocimientos con los que vienen sería muy, muy importante. Y luego con respecto al tema de los derechos culturales y el tema de interculturalidad más afectados durante la pandemia, bueno, algo que pasó, por ejemplo, las comunidades, la forma en la que tienen de entender y de trabajar y de elaborar todo el tema de las crisis, ¿no? Las tragedias, es reuniéndose, por ejemplo, ¿no? Es manteniendo sus ritos y sus tradiciones, ¿no? Es manteniendo las costumbres. Y algo que vimos a lo largo de todo el primer inicio de la pandemia es que justamente lo que iba a dar consuelo, lo que iba a dar posibilidad de esperanza era justo lo que no se permitía. Entonces era algo verdaderamente complicado. Hubo pros y contras. Un pro, por ejemplo, fue que a través del Facebook y de este tipo de plataformas de intercambio, por ejemplo, se empezaron a intercambiar conocimientos. Por ejemplo, en cuestión de la cocina tradicional, por ejemplo, como estaban juntas las familias, se empezó a fortalecer este traslado de conocimientos tradicionales, de cocina, de agricultura, entre las propias familias, ¿no? Entonces, bueno, hubo pros y contras, y eso da para todo un seminario diferente. Muchas gracias, licenciado. Finalmente escuchamos al doctor González. Migración internacional y los efectos que ha tenido, especialmente en América Latina y el Caribe, lo que ha hecho es un efecto de catalizador. Ha acelerado el reconocimiento de la importancia del reconocimiento de la diversidad cultural. Ya lo hemos vivido a lo largo de toda la historia a través de las migraciones internas, tanto como los efectos del desplazamiento interno. Pero digo que ahora estos fenómenos que se están viviendo incluso con la migración sur-sur, la migración al interior de distintos países de América Latina, no solamente el caso de tránsito hacia los Estados Unidos, que es lo que vive actualmente México, sino lo que estamos viviendo, por ejemplo, en el caso de la población migrante venezolana a distintas partes de la región, y particularmente en el caso de Colombia, que es donde se ha recibido el mayor número de migrantes venezolanos. Digo que este efecto de catalizador lo que nos ha mostrado entonces es la importancia de tener, por un lado, información cualificada respecto a los derechos, porque no podemos olvidar que precisamente hablando del enfoque de derechos humanos sobre el diálogo entre culturas, lo primero que hay que señalar es que el derecho internacional establece protocolos para la recepción de población migrante y desplazada que muchas veces los mismos migrantes no conocen. Entonces, la capacidad de interactuar para reclamar derechos, aún en situación de precariedad, como suele ocurrir con los migrantes, es un punto que no se puede olvidar. Y en esto, pues, por supuesto, las organizaciones no gubernamentales establecidas en cada estado nacional que recibe migrantes hacen una labor muy importante y, sin lugar a dudas, tienen una tarea pendiente por delante muy grande. Es decir, que no basta con lo que hacen. Por otro lado, en lo que tiene que ver ya propiamente con el diario discurrir de las regiones o los territorios donde se reciben migrantes, pues es que estamos viendo efectivamente la urgencia de avanzar en el desarrollo de competencias interculturales, porque si bien al principio se puede presentar un efecto de simpatía
por poblaciones vulnerables que tienen que huir de su propio país, esto cede muy rápidamente lugar a ya instaurar una visión diferencial del migrante en términos de nosotros, ellos, de quién está adentro, quién está afuera, quién tiene derechos de ciudadanía, quién no los tiene, y a partir de ahí comienzan a desarrollarse problemas de convivencia. Entonces es justamente donde se observa con mayor agudeza la importancia de enfrentar los problemas que tienen que ver con la estigmatización y los estereotipos, pero al mismo tiempo desarrollando programas o proyectos específicos para atender a la población migrante. Entonces, efectivamente, la agudización de la pobreza, la migración por problemas económicos o por problemas políticos ha agudizado este panorama de la diversidad cultural en la América Latina y el Caribe, y muestra con mayor intensidad la importancia de avanzar tanto en el reconocimiento de los derechos, por un lado, como el ejercicio de prácticas que tengan que ver con la coexistencia y el diálogo entre culturas. Muchas gracias, doctor. Quiero agradecer nuevamente a todos nuestros ponentes por sus grandes aportaciones y de acuerdo a nuestro programa damos por terminada la ronda de preguntas y respuestas. Le cedo la voz a mi compañera Isis García. Gracias, María Fernanda. Una vez más, reitero a nombre del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, un agradecimiento a la maestra Arriaga, al licenciado Tejada y al doctor González por sus valiosas aportaciones, por su tiempo y preparación para este encuentro.